Muy buenas noches, qué gusto saludarlos al iniciar la semana, el lunes 21 de agosto. Soy Jonás y les doy la bienvenida a Directo 24. Esta noche con nuevo horario nos estrenamos adelantándonos una hora, 10 de la noche en punto, y a través de Canal 10 les tenemos esta mesa de análisis, donde abordaremos los temas que han sido de impacto y de interés para todo el país, con miras a 2024, pero también en lo que está ocurriendo al momento. Les doy la bienvenida y les agradezco nuevamente. Recuerden que estamos en todos los canales de podcast, porque además de vernos y de estar en nuestras redes, también nos estamos escuchando. Y ahora saludo y con mucho gusto a quienes me están acompañando en una mesa pletórica de opiniones de periodistas y analistas que llevan años revisando la realidad cotidiana. Está con nosotros Gabriela Aguilar, que es la directora de noticias de Quiero TV, y la saludamos con gusto. Gaby, buenas noches. Jonás, buenas noches a todo el auditorio, a mis compañeros en esta mesa y sobre todo con este nuevo horario. Un saludo también para todas las personas que muy amablemente nos escuchan a través del podcast. Buenas noches. Además, don Manuel Baeza, director de Multimedios, que también nos acompaña como cada semana aquí en Directo 24. Manuel, bienvenido. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias por recibirnos. Mario Muñoz, periodista, se desempeña en Quiero TV, Canal 10, también en El Informador y en Notisistema. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Enrique Tucen, quien ha sido analista, conductor de noticias y hoy analiza la política y la realidad cotidiana. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás, Jonás? Muy buenas noches. Y también Jorge Veletti, director de Tráfico ZMG, como siempre acompañándonos. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, gracias. Pues si les parece, amigos que están en su televisora, en su casa, que nos ven en las redes sociales o si nos escuchan en nuestro podcast de Directo 24, déjenme apuntar primero que vamos a iniciar con un tema que no tiene carácter político electoral. Ya nos daremos tiempo de abordar todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a comenzar con el caso Lagos de Moreno. 11 de agosto, 5 jóvenes desaparecidos. Preparamos para quienes nos están viendo este breve resumen. Ahí está primero que nada los rostros de los 5 jóvenes que desde el 11 de agosto empezaron a generar la noticia nacional. Hicieron estallar las redes sociales y pusieron a Lagos de Moreno en el centro de la atención nacional. 5 jóvenes de quienes se sabe eran amigos, conocidos, tenían intereses en común y habían convivido desde su infancia más temprana. Ese 11 de agosto, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades hasta el momento en la investigación, se reunieron en un parque mirador en el barrio de San Miguel y de ahí ya no se supo más de ellos. Lo que vino después fue el clamor de la ciudadanía en Lagos de Moreno, el estallido de la noticia en las redes sociales, las investigaciones correspondientes y el hallazgo que ha habido de algunos restos y de un vehículo en particular que se presume era de uno de ellos. Después, ante la indignación que esto provocó, ante la movilización mediática, reaccionó la población con una ceremonia en la que estuvimos presentes el viernes pasado en la iglesia de la Asunción. Ahí tienen ustedes esta reunión que fue masiva, impresionante, muy emocional, pues llena sobre todo de la pena, la tristeza y el dolor. Las cámaras de Canal 10 Quiero TV estuvieron presentes en este evento que reunió a la ciudadanía en una petición desgarradora de paz, de tranquilidad, para poder realizar su vida de todos los días y sobre todo para pedir para que los jóvenes no estén amenazados en el cumplimiento de sus objetivos y de sus sueños cotidianos. Ahí nos acercamos a sus parientes, fuimos testigos de su pena y de cómo la gente pues los abrazaba deseándoles el pésame y sobre todo deseando que encontraran consuelo a una pena tan grande y tan sentida. Y finalmente, las reacciones de nuestras autoridades. Y comenzamos con el gobernador Enrique Alfaro, que se refirió a este asunto señalándolo así para todo el estado. Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz. Pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho. Y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos. Bien, el gobernador señaló eso y después en algo que se convirtió en un escándalo del tamaño del país, el presidente López Obrador, en algo que después rechazó, cuando era cuestionado por periodistas ahí en el Salón Minería de Palacio Nacional en la mañanera,
en lugar de referirse al tema, dijo esto. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Y el presidente dijo, ya, vámonos a desayunar. Y se desató otro mega escándalo que tenía como origen los 5 de Lagos de Moreno. Le doy la palabra de entrada a nuestro compañero Mario Muñoz en nuestra amplia mesa que nos acompaña para que nos comparta su revisión y su cronología del tema. Gracias, Jonás. Fíjense que me voy a remitir a un reportaje que hice en el año 2007 más o menos a nivel nacional sobre cómo México estaba perdiendo a sus jóvenes. Es impresionante ver cómo la escalada de violencia es brutal hacia este sector poblacional, principalmente a los jóvenes de los 20 a los 26 años más o menos. El caso de Lagos de Moreno evidentemente todavía no se contabiliza con las más de 250 muertes que hubo el fin de semana, uno de los fines de semana más violentos, y aquí hay que remarcar cómo la escalada de violencia está azotando no solo Jalisco, vemos el caso de Veracruz, vemos Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, en fin, podríamos seguir con una larga lista de sucesos que han sido muy lamentables y principalmente es ese enfoque contra los jóvenes. México está perdiendo a sus jóvenes de una manera brutal y la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades? Aquí yo me quiero remitir al asunto de para qué fue o para qué sirvió la gran reforma constitucional del año 2018, cuando nos prometieron que con una Guardia Nacional o militarizando al país íbamos a pacificar al país. Una verdadera mentira y es el gran fracaso de López Obrador. Yo sí quiero remarcar dos cosas. Una de ellas es cómo esa reforma pretendía profesionalizar también a los cuerpos policiales de los estados y los ayuntamientos. Fue una gran mentira. Y eso de extender al ejército a las calles a través de la Guardia Nacional, pues también resultó otra mentira, porque ese despliegue de más de 110,000 elementos no han traído paz al país. Y el caso de lo que está pasando en Jalisco es uno de los ejemplos. Algo que también quiero subrayar es qué pasa con las áreas de investigación del Ministerio Público Federal. ¿Dónde está para atender la investigación y combatir el crimen organizado? Creo que eso es otra gran mentira, otro gran faltante. Yo nomás les pregunto una cosa, ¿dónde está el fiscal general de la República investigando el crimen organizado? Y es el caso de Jalisco. Bien, estimado Mario, pues ahí la apreciación. Hay algo que no podemos dejar de añadir porque se presentó justo ayer 20 de agosto. Una fake news que se convirtió en noticia oficial durante algunas horas en todo el país. La desaparición de otros 5 hermanos. Esto conmovió, asustó, preocupó, hasta que el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, dijo, tiempo, ya los buscamos, no existen esos hermanos. Como prueba de ello, primero que nada, dio cuenta de que no había denuncia en la Fiscalía, de que no había denuncia en el 911. El gobierno del estado se sumó a esto ya hoy lunes y hace un par de horas, poco más de un par de horas, un hombre de nombre Gabriel, así se presume, dice que está compartiendo su video desde Texas, en los Estados Unidos, dice ser uno de los que aparecen en la foto y niega tajantemente que ninguno de ellos, los hermanos, hayan sido desaparecidos y que nunca han puesto un pie en Lagos de Moreno. Hola, mi nombre es Gabriel y estoy haciendo este video para aclarar de que esas noticias que están ahorita en todo México de los 5 hermanos desaparecidos, eso es falso. Yo soy uno de los que está ahí en la foto, yo soy el que tiene la mancha roja así en el pelo, abrazando a mi hermano. Todos estamos bien, nosotros vivimos en... Bueno, eso evidentemente habla también de que en este gran rompecabezas de la violencia y la inseguridad, los medios de comunicación y las redes sociales están jugando un papel que a veces no nos ayuda. Gaby Aguilar, adelante, por favor, con tu análisis. Gracias, Jonás. Bueno, quienes trabajamos en los medios de comunicación, quien desde hace años ejercemos esta labor, hemos enfrentado distintas etapas, entre ellas, por ejemplo, la llegada de las redes sociales. Y me parece que lo que ocurrió el día de ayer fue una prueba más de la importancia de regresar a lo básico, a lo que nos enseñaron justamente en las escuelas de periodismo y de comunicación, a lo que se ejerce en las redacciones, a lo que se debe de compartir con esas nuevas generaciones,
televidentes y con todo nuestro auditorio, que es la responsabilidad de verificar, de tener varias fuentes, de no casarnos con la primera versión que nos envían, y ha pasado con otras noticias, porque el verificar la información, el tener esa responsabilidad como medios de comunicación, además creo yo habla de un respeto muy grande hacia las familias que justo están viviendo en estos momentos por una situación tan complicada como la que ocurre en Lagos. Y hablando justamente de la gran responsabilidad que tenemos, de la importancia, ¿no?, de verificar de dónde llega toda esta información, el ver a un presidente así, yo como madre de familia, ustedes, la mayoría como padres, la gente que nos ve en casa, es lamentable, es doloroso la indiferencia con la que se trata y se aborda este tema, esta desgracia, esta tragedia. Y finalmente, Mario, lo que yo quiero mencionar, y dejo también a la reflexión, ¿cuántos de estos jóvenes ahora, de los que estamos hablando, de esas cifras que tú mencionas, fueron los niños que empezaron justo con este tema de enfrentar la violencia en Ciudad Juárez, en otras grandes ciudades? Investigadores y también pues muchos estudiosos del tema lo advirtieron, y creo que ellos son los que ahora están padeciendo esto que tanto se dijo. Sí, a ver, yo creo que ahí pusieron decenas de temas sobre la mesa. El primero que diría es que lamentable lo que sucedió. Es una tristeza lo que sucedió. La verdad es que no sé si debía haberlo hecho, pero vi las imágenes y esa noche prácticamente no pude dormir. Es increíble el nivel de violencia al que ha llegado este país. Es increíble. O sea, creo que ya llegamos a un momento en donde no tenemos ni siquiera palabras como para expresar así le dice Rosana Reguillo, esta violencia simbólica y expresiva que todos los días se manifiesta en nuestro país. Lo segundo, yo creo que a López Obrador todos le admirábamos su capacidad de empatía por aquellos que más sufren. Creo que en gran parte, después de haber tenido gobiernos que parecía que gobernaban más para los intereses de algunos que para la mayoría, creo que al final a López Obrador era parte de su encanto, ¿no? Él ve por los de abajo, me parece que su reacción te habla de alguien que está totalmente enajenado por el poder. No hay otra manera de que alguien, frente al dolor que se sentía en Jalisco, reaccione de esa manera. Y también he visto desde el anuncio de Alfaro de no ser candidato a la presidencia y su guiño a la oposición, también he visto un López Obrador bastante lejano de lo que sucede en Jalisco. Yo creo que también hay cálculos políticos detrás de esto de, pues Jalisco, ahí te dejo solo. Como decía Mario en su momento, la Guardia Nacional se nos vendió como la solución. Por supuesto que todos sabíamos que militarizar más, no ir por la apuesta civil era muy complicado que resultara. Y me parece que todo esto es, al final, pésimas decisiones que se han tomado a nivel nacional que concluyen en esto. Y por último, tampoco la violencia se combate con programas sociales. Por supuesto que ayudan los programas sociales, y al menos yo personalmente no estoy en contra de los programas sociales, pero creo que nada sustituye al crecimiento económico, al desarrollo, a las oportunidades, al bienestar. Y esa idea de vamos quitándole pueblo al crimen organizado a través de los programas sociales, 4 y medio, 5 años después nos está diciendo que es un fracaso, ¿no? Estimado Manuel Baeza, siempre también atento a la noticia, hubo una reacción también bastante llamativa, ¿no?, de todos los que son aspirantes a propósito de los intereses político-electorales. Todo mundo se conmovió, todos se condolieron, pero pues creo que son muy contados, y no es que solamente uno el que ha hablado de un cambio en la política de seguridad en este país para que el caso Lagos de Moreno no vuelva a ocurrir. Bueno, evidentemente ningún político, y más si está en campaña, se quiere meter en ese berenjenal del crimen organizado, las muertes, etcétera, y más cuando son jóvenes. Ahorita voy a retomar este tema de la juventud. Xóchitl, no recuerdo si algún otro candidato externó su pesar. El único que se ha metido a temas de seguridad es Marcelo Ebrard, pero lo hace de manera muy genérica. Yo creo que los políticos en campaña se abstuvieron lo más posible, cumplieron con el requisito de mostrar su indignación y ya. Pero decía el tema de la juventud. ¿Qué hubiera pasado si estas 5 personas hubieran sido adultas? Estoy seguro que hubieran sido solamente una nota en los medios y ya. Cada vez que son ataques contra jóvenes, la gente se molesta mucho. Voy a regresar al caso de los estudiantes del CAD, aquellos que desaparecieron al final de la administración de Aristóteles Sandoval. Hubo una movilización tremenda, hubo una indignación terrible, todo el mundo estaba enojado. Y luego ya se nos pasa.
desaparecen los chavos del call center de manera reciente y la gente se vuelve a enojar. Y ahora con este caso y con la fake news, que también ayer había gente muy molesta. Lo que quiero decir es, tenemos una capacidad selectiva para enojarnos. Si son adultos, si aparecen en una camioneta, la gente diría, pues quién sabe en qué estaban metidos. También con los Pero jóvenes, en cuanto sale un joven, en ese momento se dispara algo que yo todavía no alcanzo a entender. Sea la diferencia, pero no sé por qué esa manera tan distinta de reaccionar. Y regreso a los políticos, no me extrañan, si por ellos fuera no hablarían del tema. Jorge, iba a decir algo. Creo tener, estimado Manuel, una explicación y es porque conmueve mucho que se pierdan las vidas jóvenes. Pero me gustaría también que platiquemos con Jorge Belletti. Jorge, tú que llevas años siguiendo la noticia al momento y que además tu canal de expresión son precisamente las redes sociales que tanto han reflejado una realidad que antes como que era más lenta. ¿Qué análisis tienes de este caso? ¿Cuál será el futuro de este episodio? Es una tristeza lo que está pasando con nuestros jóvenes y en algunas zonas de Jalisco. Hay un nuevo Triángulo de las Bermudas que está en Lagos de Moreno, Encarnación de Dios, Tocaltiche y San Juan de los Lagos. En ese Triángulo de las Bermudas pues está desapareciendo mucha gente y hay no nada más estas que han sido mediáticas, sino otras desapariciones más que no han sido pues tan importantes, pero están en la suma de los datos cuando los metemos a investigar. Creo que hay una división muy clara entre el gobierno federal y el gobierno estatal y municipal. Los municipales dicen que combaten la inseguridad con su clásica respuesta de combatir el tejido social que está roto e inaugurando escuelas o unidades deportivas. El gobierno del estado que pues también tiene esa función y debe de hacerlo, de dar la seguridad, y la policía estatal debe de estar ahí. Y en otro lado, ustedes bien lo explicaron, el gobierno federal, que también la Guardia Nacional y el Ejército, pues ha sido una clara decepción. Y me llama mucho la atención el fenómeno que ocurrió en las redes sociales. Primero, que se hizo muy mediático este tema de los desaparecidos y que hubo muchos comentarios muy negativos en contra del gobierno del estado. Después le da un giro muy curioso cuando el presidente de la República comete ese gravísimo error de no señalar oportunamente una respuesta de menos para los familiares como cualquier jefe de Estado. Y después raramente vimos ese fake news, y lo digo raramente porque estuvimos analizando de dónde vino, cómo vino, por qué vino. Estuvimos metiéndonos a ver perfiles, estuvimos haciendo una investigación, caray, ahí en la redacción, como si fuéramos los encargados de la policía cibernética, tratando de entender cómo, porque en la mayoría de las ocasiones que hemos recibido denuncias y ha habido este tipo de casos, el 98% de las denuncias son positivas y la gente rara vez usa un fake news para lastimar con un tema tan específico como este y desvirtuar completamente lo que se genera en las redes sociales por este tipo de contenidos. Cada que las redes sociales tienen un protagonismo, cada que las redes sociales se exponen y difunden algo, hay un fake news fabricado para denostar el gran trabajo que hace la gente al denunciar y poner contenido en las redes sociales. Esa es la lectura que yo veo, pero a todas luces creo que las autoridades en sus 3 niveles de gobierno nos han fallado. Bueno, pues seguimos en este programa, hoy 21 de agosto. En unos momentos más regresamos con Jorge Belletti, Enrique Tusain, Mario Muñoz, Manuel Baeza y Gaby Aguilar. Les recuerdo que estamos en podcast, nos pueden escuchar en las plataformas clásicas, Google Podcast, estamos también en iTunes y en todas las plataformas donde ustedes pretendan escuchar Directo 24, ahí nos van a encontrar. Al regresar de esta breve pausa, vamos a abordar la agenda de las figuras locales. Todos los funcionarios públicos, los que son figuras políticas y que tienen la mira puesta en 2024.